Advertencia: las opiniones que escucharás de nuestros invitados son propias de cada uno y no necesariamente reflejan la postura de este podcast. Este es un espacio creado para ti, donde hablamos con honestidad y fe, explorando conversaciones que nos llevan a conocernos más, sanar el corazón y descubrir nuestra verdadera identidad en Dios. Nuestra intención es que cada episodio encienda en ti el deseo de crecer, abrazar tu valor y caminar en el propósito para el cual fuiste creado. Hay momentos en la historia donde las naciones atraviesan crisis, momentos donde la economía tiembla, donde los valores se diluyen, donde el miedo se vuelve colectivo. Y en medio de todo eso surge una pregunta incómoda: ¿tiene la iglesia alguna responsabilidad espiritual en lo que ocurre en una nación? ¿Dios trata solamente con individuos o también con ciudades y gobiernos? Hoy, en el Salón de la Belleza, vamos a abrir una conversación profunda, necesaria y bíblicamente fundamentada sobre la responsabilidad espiritual de una nación. No desde la política, no desde la emoción, sino desde la palabra, el discernimiento y la madurez espiritual. ¡Ay, qué honor y qué dicha estar aquí con nuestro amado Pastor Hugo Díaz, presidente de Marcha para Jesús! Es un honor que haya aceptado nuestra invitación. Por lo general grabamos mi esposo y yo, pero está en sus agendas full. Te mandamos un beso, mi amor. Te extrañamos, ya tienes varios episodios que no estás, pero bueno. Pastor, gracias por abrirnos las puertas, de verdad. Estamos para servir, las puertas están abiertas siempre. Encantadas y felices de estar en este lugar tan hermoso, estamos enamorados. Este episodio... Me gusta leer un poquito. Sí, nos damos cuenta. Oye, mi esposo hubiese sido feliz aquí. Sí. Este episodio lo quisimos llamar La responsabilidad espiritual de una nación. Fe pública, autoridad espiritual y el rol de una iglesia en tiempos de crisis. Pastor, entonces vamos directo a la macolla, a la cosa. Vemos en la Biblia, quizás líderes que interceden, como le decía antes de empezar a grabar, por el pueblo, como fue el caso de Moisés con Israel cuando lo saca de Egipto. A mí esa historia me encanta porque, o sea, él se la jugó por todas, pues fue demasiado obediente. Y como el pueblo, o sea, como Dios amaba a Moisés que él decía: no los mates, tenle paciencia. El hombre más manso de esa pobre gente. Y bueno, Dios, ok, está bien, lo voy a hacer porque ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿Dios solo trata con individuos o también trata con naciones? Yo creo que Dios siempre en cada país tiene un remanente. En Venezuela había un remanente que el Señor tiene siempre ubicado. En los tiempos más fuertes bíblicamente tenías un Daniel, tenías un José. Dios siempre tiene una reserva moral para un tiempo específico. Y creo que el error de la iglesia es aprender a discernir el tiempo. Dice que tenemos que ser como los hijos de Isaacar, entendido los tiempos. Cuando no entendemos los tiempos, nos convertimos en un estorbo para el plan de Dios. Nos convertimos en gente que frena lo que Dios está haciendo porque no entendemos. Y la mayoría de la gente no entiende el tiempo. Entonces se matan, pelean y no entienden que Dios tiene un plan para cada país, tiene un tiempo para cada país. El año 2026 para Venezuela es un año de gracia y favor. Totalmente. Y hemos visto un mover geopolítico increíble, como el mundo está cambiando cada segundo. Es una locura. Y Venezuela es parte de eso, pero hay que ser entendido del tiempo y la realidad. Porque cuando tú no entiendes que Dios tiene un plan, que el hecho de que tú no lo conozcas no significa que Dios no lo tenga. Y a veces como iglesia o como cristianos no sabemos lo que Dios está haciendo, y como no sabemos, criticamos, atacamos, o nos frustramos, nos amargamos, no entendemos que Dios tiene un plan que va más allá de la mente humana, porque sus pensamientos son infinitos y los nuestros son finitos, son pequeños, hay cosas que no podemos entender. Un niño, yo tengo 3 chamos, 11, 12 y 14 años, la más pequeña no entiende cosas que puedo entender yo o mi esposa. O una niña de 15. O una niña de 15, sino que tiene una realidad. Dios trabaja con naciones. De hecho, la Biblia habla que hay naciones ovejas y naciones cabritas. Hay naciones que van a ser, al final de los tiempos, van a ser naciones ovejas. Yo creo que Venezuela es una nación oveja. Venezuela es una nación oveja, pero también hay naciones cabritas, y Dios trata con naciones, pero trata con naciones a través de hombres. Y trata con los hombres a través de la familia.
Wow, increíble, me encanta. Y además que yo le comentaba a mi esposo hace unos días que estamos llenos de gracia, o sea, porque la realidad de ahorita hubiese sido peor. Sí. Estamos a marzo y la realidad hubiese sido otra, pastor. Sí. No, nosotros estamos a marzo y parece que estos 3 meses fueron 6 años. O sea, esto es una locura. No termina de digerir una realidad cuando viene la otra. Pero viendo a nivel global cómo están otros países en otras situaciones, nosotros somos bendecidos por Dios. Somos bendecidos. Y quizás también por la intercesión de líderes. Sí. De líderes espirituales. Yo creo que la oración, la intercesión ha sido la clave que ha sostenido a este país. Y lo va a seguir sosteniendo. Amén, claro que sí. Y no solo la oración pública que la gente haga, yo creo que en el secreto, ¿no? Ajá. A veces en la iglesia las personas que menos se le da participación o visibilidad es a las personas que oran, personas que sostienen todo. Este país se ha mantenido gracias a la oración y este país va a echar para adelante gracias a la oración. Me encanta. Y lo que hace que los cielos se abran sobre una nación es la oración. La rodilla. Nosotros lo vimos en Marcha para Jesús, en cada evento. Para nosotros lo último es el evento, pero lo principal es la oración. Claro. Apenas se acaba una marcha, empezamos con un grupo de intercesión a nivel nacional. Se está trabajando porque entendemos que la realidad visible es resultado de la realidad espiritual y que la realidad espiritual es la que determina todo. Entonces yo creo que Dios tiene planes con las naciones, creo que Dios trata con las naciones y Dios también permite procesos para las naciones. Cuando hay naciones que se llenan de orgullo, de altivez, de soberbia, llega un momento que el Señor mete su mano. Qué mal es eso. Sí, pero lo hemos vivido. Sí. Entonces obviamente estamos viviendo como ciudad o como país una transformación espiritual colectiva. Sí, y yo creo que los venezolanos no somos los mismos. No. La iglesia no es la misma y ve las cosas de forma diferente porque los golpes, las aflicciones nos procesan el carácter y nos abren la vista, ¿no? Hay un autor, se llama José Luis Navajo. Él dice que la forma de una persona tener la mejor visión es a través de las lágrimas. Que cuando tus ojos se llenan de lágrimas es cuando tienes la mejor visión. Wow. Es cuando Dios procesa nuestra vida y no sé si a lo mejor lo has vivido. Hay como niveles de lágrimas. Hay lágrimas que son superficiales, pero hay lágrimas que vienen de adentro. Pero hay lágrimas que pesan, sí. Que cuando salen pesan. Qué cosa. Y yo creo que Venezuela duele. ha pasado procesos complejos y el Señor estaba con ella en todas las etapas. Pastor, pero es increíble porque yo considero que todo este movimiento que usted viene realizando de allá hace unos años ha preparado al país, a Venezuela, para lo que estamos enfrentando ahora. Sí, yo creo que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Ha sido muy bueno. O sea, es una gracia increíble. Ha sido una gracia porque somos, como dice la Biblia, mientras más nos atacan, más nos fortalecemos y más crecemos, ¿no? Mientras más nos oprime, el Señor como que más nos echa hacia adelante y hemos visto una respuesta increíble. Ante la entrada de este hablamos de todo el crecimiento y la expansión que ha tenido Marcha para Jesús en muchísimos países. Me encanta. Sí. Todas estas banderas son de todos los países que ha ido Marcha para Jesús. Sí, hoy estamos en muchos países. Estos son los países que hemos logrado impulsar. Pero ha sido increíble. Uruguay, Bolivia, las que están allá en Europa también. O sea, hemos hecho una expansión. De hecho, si hubiera una cámara amplia, vas a ver que tengo banderas en todos lados, porque tengo como una de cada. Y todo inspirado en el modelo venezolano. Porque ellos hablan de lo que Dios está haciendo en Venezuela, cómo lo hicieron, cómo logramos mover tanta gente. O sea, cómo 5 millones de venezolanos salieron a marchar cada año con las cosas, cómo está la situación, país, cómo está el mundo. Entonces, eso le ha servido de inspiración a ellos para levantar la marcha y bueno, estamos impulsando eso. Entonces, Dios ama a las personas, pero también observa estructuras, culturas y decisiones colectivas. Entonces, la fe no es solo privada, tiene un impacto público. Continuamos, amado pastor. El rol de la iglesia en tiempos difíciles o en tiempos de crisis, ¿debe la iglesia mantenerse neutral en tiempos de crisis o tiempos difíciles? Yo creo que nosotros como iglesia estamos llamados a estar con el necesitado, con el afligido y dar la respuesta espiritual que ellos necesitan, ¿no? Que a veces la iglesia diluye su función porque queremos hacer el trabajo social, que es buenísimo, pero realmente nuestro trabajo es espiritual. Correcto. Y no podemos suplantar el mensaje espiritual que tenemos que dar a las personas. Podemos ayudar a la gente, podemos hacer labores sociales, hospitales, que nosotros lo hacemos. Vamos semanalmente a las cárceles, tenemos un ministerio de cárceles, tenemos un ministerio de hospitales. Increíble, yo lo vi. Tenemos en geriátricos, o sea, toda la semana es una locura. O que sea como un canal para llevar. Pero no puedes suplantar tu trabajo espiritual, que es la base. La iglesia necesita estar con la gente en la parte espiritual, ayudarlos. De hecho, a veces la gente se va a las iglesias y dice, no, es que esa iglesia no me ayudó. Ya es que la responsabilidad de la iglesia es una responsabilidad
Venezuela, espiritual. Es acompañarlos. Es acompañarte. Y nosotros en los países estamos para eso, para llevar a la gente. Tú hablas del límite. ¿Cuál es el límite? El límite es la palabra de Dios. Tú tienes que tener posiciones que puedas acercarte a todos los sectores de un país, pero sin perder tus principios y tus valores. Es correcto. Entonces, lo que te limita a ti es la palabra de Dios y el temor a Dios. Y estar con el necesitado, y eso siempre hay que estar con la persona para darle mensaje de esperanza, porque si no la gente se desenfoca. Yo digo, que hubo una realidad económica muy fuerte en Venezuela en los años 2019. La iglesia se llenaba full porque teníamos cajas de comida. El día que quitamos las cajas de comida, ninguna de esa gente volvió. Wow. Entonces, para mí fue un abrir los ojos. Dice, la gente está llegando no porque... No por la palabra. No por la palabra. Entonces, no que no le pasa la comida, pero lo importante es la palabra. La comida espiritual. La comida espiritual, ¿no? Sí. Wow. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre ser espiritual y ser indiferente? Ahorita que habla de que nosotros como iglesia debemos acompañar y no olvidar nuestro rol espiritual como líderes, como servidores de la iglesia, ¿cuál es esa diferencia entre lo espiritual y ser indiferente? Sí, es que nosotros a veces a los pastores se nos dice que seamos consejeros, que seamos médicos, y entonces uno tiene a veces como la necesidad de tratar de llenar todas las expectativas de todo el mundo. Es verdad. Pero Dios nos llamó para nosotros a dar la palabra, a orar por la gente, a ministrar a la gente. Ese es nuestro trabajo. Lo que pasa es que hay como una idealización. Sí. Y uno como que cede, pero al final no lo haces bien porque tú no puedes hacer todas las cosas. Tu trabajo es un trabajo espiritual. O sea, ¿qué te hace el trabajo? Enfocarte, meterte con el Señor, que Dios te hable, orar por la gente y que Dios haga cosas. Pero ese es tu trabajo, que no significa que vas a ignorar todas las demás realidades. De manera es porque tú eres parte de la propia realidad, de las crisis económicas, las crisis sociales, de todas. Y también la pasan, la padecen. Y también la pasa, pero creo que tenemos que enfocarnos en dar la respuesta espiritual que la gente necesita. Ser espiritual, una espiritualidad genuina, no fingida, no religiosa, una espiritualidad sana, digerible y diaria, no forzada. Que una de las cosas que a mí me encanta de tu pastor Joseph, que es mi amigo, es que él logra llevarte a vivir una vida práctica en fe con gracia. Yo le decía a Joseph, pero yo escucho su mensaje, y entonces me dijo, no me lo digas porque no quiero predicar, yo escucho tu mensaje. Y le digo, y es bueno cuando alguien te habla del Espíritu Santo, te habla de Dios, pero no de la religión. Es correcto. Venezuela necesita a Dios, pero no un Dios encerrado en cuatro paredes, sino un Dios que se hace tangible a su cotidianidad. Me encanta, sí, el pastor es un crack en llevarnos a llevar la gracia, sí. A no ser tan... Sí. ¿Cómo evitar que la iglesia se politice sin dejar de ser relevante, pastor? El tema de iglesia y política es un tema que depende mucho de los países que no están en extremos. He recorrido muchísimos países, creo que he recorrido ya como unos 18 países, un poquito, no sé si más o menos con la Marcha para Jesús. Wow. Y son realidades tan diferentes, ¿no? Los países que tienen mucha polarización, cualquier mínimo acercamiento con el Estado es un caos. A otros países es una locura. Otros países donde, yo creo que nuestro trabajo es aprender a ser pastor de todos los sectores de un país. Aunque eso te traiga molestia en algunos, pues tú estás para todo el mundo. Tú no coges dentro de la iglesia. Pero también ahí tendría que ver como que la cultura. La cultura y la realidad. Pero yo creo que mientras un país está más caótico, más necesita leer el mensaje. Que vino a buscar a Dios, a lo vil, a lo menospreciado, a lo que estaba perdido, a lo que no servía. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? Si algo está descompuesto, tienes que acercarte de ver el mensaje. Es correcto. Que acercarte de ver el mensaje no significa que lo que está en esa persona, sea gobierno o oposición, pueda diluir tu fe, porque Jesús tocó, la samaritana tocó a Jesús y Jesús no se hizo impuro, sino que cuando ella toca a Jesús, ella es sana. Correcto. Porque la iglesia tiene que tener unos principios profundos para que no sea corrompible. Y tanto así que esa mujer era una evangelista. Sí, y sanó. Cuando en la cultura de la época, el que la tocaba se hacía impuro. Ajá. Entonces, nosotros tenemos que entender algo, que es tan malo el que se pone con un polo como el otro, porque nuestro trabajo como iglesia es pastorearlos a todos. Y para pastorearlos a todos hay que tener algo, que es una frase muy mía, voy a hacer un libro de eso que se llama Estómago Espiritual. Ay, sí, pastor, sácalo. Estómago espiritual. Necesitamos. Para ser un pastor de ciudad o de nación, tienes que tener estómago espiritual.
para aguantar la crítica, aguantar los conflictos, aguantar lo que diga. Entonces, va con esto, ¿de acuerdo? Tu trabajo es un mensaje cristocéntrico. No, exacto, ser Cristocéntrico. Aunque el ser cristocéntrico se trata de gente que quiere que tú tomes paso posición o lo que sea. Por eso es parte de la dinámica propia de tu liderazgo. Y por eso te digo que hay que tener un estómago. Porque hay gente que te va a decir cosas y cuando te ve te pide un beso, ¿no? Wow. Qué fuerte. La iglesia entonces no gobierna con armas, gobierna con influencia. Sí. Continuamos, pastor, querido y amado. Hábleme un poco más sobre la Marcha para Jesús. Yo quisiera saber qué ocurre espiritualmente cuando miles de creyentes oran por una ciudad. Dice la Biblia que todo lo que pise la planta de nuestros pies es nuestro. Yo siempre he visto la Marcha para Jesús como una señal triple, ¿no? Creo que cuando salimos a marchar cada año, y sobre todo estos últimos años que nos estamos sumando tantos países a marchar la misma vez. Este año pasado, mientras marchaba Caracas y todas las 220 ciudades, marchaba Colombia 270 ciudades y marchaba Argentina 10 estados también. Nos juntamos varios países para marchar el mismo. Yo creo que eso tiene un gran mover espiritual porque estás plantando, estás pisando el territorio, estás dando una declaración triple. Uno, le estamos diciendo al Señor que estamos unidos más allá de las diferencias que puede vivir durante todo el año. Estamos unidos espiritualmente. O sea, tú vas a una iglesia, hay 500 miembros, 100 miembros, 10 miembros, pero ese día vas a la Marcha para Jesús y te consigue con 100,000 personas. Tú dices, no somos 4 pelagatos, hay una fuerza poderosa. Correcto. Y mientras estás colapsando Caracas, se está colapsando Cumaná, se está colapsando Lechería, Puerto La Cruz, el Estado Bolívar. Es una 220 personas, marchas a la misma vez, una locura. Entonces es una declaración unida de la iglesia. Pues la iglesia está unida. Es correcto. Lo que no usamos la misma camisa, ni el mismo nombre, pero estamos unidos porque es el Espíritu Santo. 2, es una declaración al infierno, que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, que a pesar de los ataques espirituales, de las batallas y la lucha, volvemos a salir a la calle a proclamar que este país le pertenece a Dios. Es correcto. Y tercero, es una declaración de fuerza visible a la sociedad venezolana y en los países. Y siempre se los digo a los pastores donde viajo, cuando los estados y las estructuras y la gente, los habitantes, ven tanta gente reunida en el nombre del Señor, es una voz que tiene que ser escuchada. Y lo que yo veo aquí, he visto también, pero bueno, o sea, suscribiendo sus palabras, es que no hay kilómetros que impidan unirse por una sola causa. Así es. Lo otro es que no hay una religión específica, porque si tú crees en Cristo, tú puedes salir a marchar. Sí, de hecho, en Marcha tenemos 3 principios y siempre los repito. Uno, Marcha para Jesús no es para exaltar un nombre, es para exaltar el nombre que cambió la historia. Amén. 2, Marcha para Jesús no viene a resaltar un ministerio, Marcha para Jesús viene a resaltar que Jesús es el Señor. 3, Marcha para Jesús no viene a levantar una tendencia política, Marcha para Jesús viene a pastorear toda una nación. Son nuestros 3 principios elementales que lo decimos de todos lados y lo creemos. Todo el mundo puede ser parte de la Marcha para Jesús porque es una Marcha para Jesús como una expresión de la fe de un país. Hoy en día Venezuela es patrimonio, la Marcha para Jesús es patrimonio inmaterial del país, es día de fiesta nacional. Sí, sí. La gente dice, es una locura, no es una locura. No, no es una locura. Es algo que empezó en Brasil. Bueno, sí es una locura. Sí es una locura, pero aquí en Venezuela te dice, ¿cómo que declararon Marcha para Jesús patrimonio inmaterial del país? Ya va, quédate tranquilo. 1, Marcha para Jesús patrimonio inmaterial en Brasil, tiene más de 10 años. Decreto, Marcha para Jesús, estamos trabajando para ese patrimonio inmaterial en Argentina, lo estamos a punto de sacar en México. O sea, es que a nivel mundial la Marcha para Jesús se convierte en una fiesta nacional del país de la fe cristiana. Es saber quién está en el trono. Es saber quién está en el trono. Que es Dios. Sí. Cristo y el Espíritu Santo. Así es. Más nada, así de fácil. Y existe una autoridad espiritual territorial, pastor. Yo creo que cuando estamos unidos está la unción de cuerpo. Dice la palabra que la unción pudre los yugos y que somos un cuerpo donde cada uno es parte del órgano y cuando nos juntamos es una fuerza. Yo creo que es poderosísimo porque el culto, la reunión de adoración más grande que se hace en Venezuela son los días de la Marcha para Jesús, porque todos estamos adorando al Señor en todas partes. Es una cosa increíble a nivel simultáneo, que todos estén adorando, es una locura. De hecho, este año tengo el sueño, queremos conectarnos varios países a la vez en la pantalla y conectar varios estados a la vez. O sea que a nivel tecnológico es un poquito complicado, pero sí lo vamos a lograr, pastor, claro que sí. ¿Y qué significa realmente tomar la ciudad para Cristo? Aunque ya lo ha dicho en lo que hemos conversado, pero específicamente en una frase, ¿qué significa tomar la ciudad para Cristo? Que el Señor se vuelva el dueño tangible de la ciudad
y eso se refleja en el cambio de conducta de los habitantes. Wow. Donde Dios es primero, todo se pone en orden, ¿no? Donde Dios es primero, la economía mejora, los ciudadanos mejoran. O sea, creo que hay que involucrar a Dios no como un discurso, sino como una realidad. Y su palabra lo dice, ponga a Dios primero y todo lo demás será añadido. Sí, y buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadido. Y en eso estamos. Yo creo que no somos los únicos, creo que hay muchos ministerios que están haciendo un trabajo increíble en todo el país y somos una pieza del rompecabezas de Dios. Me encanta. No sabemos cuál es el plan completo y tampoco tenemos por qué saberlo, porque a veces uno se asusta. Sí. Pero sabemos que Marcha para Jesús es una pieza dentro del gran rompecabezas de Dios en Venezuela y en las naciones. Y por eso cada año decimos, seguimos adelante y ya ahorita estamos arrancando. Yo estoy ahorita para arrancar una gira nacional. Yo visito todo el país de punta a punta. Tengo 5 años haciéndolo y estoy por arrancar ya porque aunque tengo una agenda internacional muy fuerte, me voy a meter ahorita. Amo ese liderazgo suyo, yo me quito el sombrero. Si criticamos más de lo que oramos, estamos cediendo nuestra responsabilidad espiritual. Burlan de mí, vale, qué fuerte. Pastor, ¿cómo debe relacionarse un creyente con el gobierno? Desde nuestra responsabilidad que tenemos como iglesia de influenciar un país. Yo creo que si los límites son la palabra de Dios, hay que dar el mensaje, ser una voz. La peor voz es la que no se escucha. Y la iglesia necesita ser una voz en la sociedad, sea cual sea el gobierno que esté y el tipo de cultura que esté. La iglesia tiene que ser una voz. Y está genial porque hay mucha gente que trabaja tanto en el gobierno como en empresas privadas, pero eres una influencia allí. Tiene que ser una influencia. Dice la Biblia que una lámpara no se pone debajo de la cama. ¿No? Ponerse, tiene que ser influencia y tiene que tomar la autoridad que Dios te dio y el espacio que Dios te dio para con altura, con educación, pero con firmeza. Con respeto. Con respeto, mantener tus principios y pelear por ellos, pues. Exacto. Defenderlos. ¿Y orar por autoridad significa estar de acuerdo con todo? No, pero tú tienes que orar por todo el que te pide oración. Y yo creo que una persona, sea que sea autoridad o no sea autoridad, mientras más mal esté, más necesita oración. Pues que una de las grandes crisis que a veces vemos en la iglesia, que la gente cuando está haciendo lo malo no quiere venir a la iglesia, es cuando más necesita la iglesia. Porque ¿qué es la iglesia? Un gran hospital donde los enfermos vienen a ser sanados. Y los que estamos en la iglesia no estamos 100% sanos, estamos en un proceso de restauración. Todos vivimos en proceso. La Biblia dice que tenemos que orar por lo que está en eminencia. No dice que estés avalando lo bueno o lo malo que haga. Tú estás orando para que el Señor toque su corazón, transforme su vida, porque son las personas que van a tomar decisiones para gobernar una nación. Tiene que tener la influencia de la iglesia. Claro. Lo peor que puede hacer la iglesia es abrirse de los espacios de influencia para que se metan los brujos, se metan los otros, se metan aquellos y después nos quejamos de la ciudad que tenemos. Si nosotros somos la luz. Es correcto. Somos la sal de la tierra. Lo que pasa es que el que es luz y sal tiene que mantener los principios de un sacerdote. Correcto. Comportarse como lo que es. Me encanta eso. ¿Y cuál es el límite entre sumisión y discernimiento? El discernimiento es la capacidad de entender los tiempos. Eso creo que es clave y es importantísimo entender los tiempos para tomar buenas decisiones. Mira, te dan una piscina y esa piscina es tuya, fino, pero no tienes discernimiento del tiempo y te lanzas a las 9 de la mañana y resulta que la piscina la llenan a las 2 de la tarde. Eso es entender los tiempos. O sea, hay que entender los tiempos de un país, saber cuál es el termómetro, en qué momento estamos y qué Dios está hablando. Porque Dios tiene para cada temporada de cada país hombres preparados para eso. A veces uno dice, yo soy el único que queda. A veces uno dice, queda tranquilo, yo tengo 7,000 que no he hablado sus rodillas. Hay un ejército que está haciendo un trabajo, que tú no lo estás viendo, pero yo lo tengo. Y yo creo que hay un ejército de Dios increíble que Dios tiene no solamente en Venezuela, sino en todos los países de la tierra. Hay un mover increíble de avivamiento, una fuerza del Espíritu Santo en cada lugar que uno va, que tú dices, una locura. Hace poco estaba un país que habían tenido una reunión de 4,000 jóvenes de diferentes partes de Centroamérica. Y dice, una locura, hay un despertar espiritual. Hay un despertar espiritual. La gente está orando, está clamando y nuestro trabajo es entender ese tiempo. Sí, ¿cuál es el tiempo de Dios para mí? Y usted dice algo muy cierto que dice que hasta nosotros que estamos en la iglesia vivimos procesos. Entonces yo a veces pienso, wow, ¿cómo hace la gente que está fuera de la iglesia, que no tienes esa dirección de Dios, que no tienes a alguien que ore por ti, que no tienes a una persona que te ayude a levantar, a caminar? ¿Cómo viven? O sea, es increíble. Los vacíos son profundos. Total. Los vacíos son profundos y ese es el trabajo de la iglesia. La frase, el eslogan de su iglesia,
es bueno. Una iglesia para los que nunca irían a una iglesia. Una iglesia para los que nunca irían a una iglesia. Eso habla de la gracia que hay que tener. Y entender que el país necesita de cristianos genuinos, no fingidos. Y un cristiano genuino no es el que se muestra como alguien perfecto. Es correcto. Es el que tiene imperfecciones, vulnerabilidad y dice, ¿sabes qué? Yo no soy lo mejor, pero aquí están mis manos, Señor. Y el Señor te usa desde lo sincero, desde la debilidad y muestra su grandeza. Es que en esa debilidad tenemos el propósito. Así es, mi poder se perfecciona en nuestras debilidades. Así es. Me encanta. Pastor, ¿quiere decir la agenda de este año para Marcha para Jesús? La agenda, el 1 de abril empezamos la gira nacional. Vamos a recoger los 24 estados porque nosotros nos metemos hasta la Guayana Esequibo. Y ahorita se está trabajando en todo lo que son las cumbres municipales, porque tenemos una estructura donde tenemos coordinadores en parroquia, en municipio y en las regiones. Entonces, ellos hacen cumbre y ahora yo vengo con todas las cumbres regionales, ¿no? Vienen eso y el 1 de agosto es la Marcha para Jesús en Venezuela, nos juntamos con otros países y el 12 de octubre es el ayuno nacional por Venezuela. Tenemos 2 paradas al año. 1 de agosto, Marcha para Jesús, Caracas vamos con todo, como los 220 ciudades y después vamos allá al 12 de octubre, al Gran Ayuno Nacional. Al ayuno, sí. Correcto. Bueno, la responsabilidad espiritual de una nación no empieza en el palacio del gobierno, empieza en el corazón de cada creyente. Dios trata con individuos, pero también observa culturas. La iglesia no está llamada a esconderse, está llamada a interceder, influir y permanecer firme. No desde el odio, no desde el miedo, sino desde la verdad y el amor. Gracias, Pastor. En la orden. Una vez más, muy agradecidos porque nos haya abierto las puertas para hablar con usted. Esperamos tenerlo en otro podcast. Después de la marcha. Sí, y me encanta lo de las temporadas porque lo comentábamos con la pastora Mariela, que Dios me ha mostrado la naturaleza para hablarme de las temporadas, en el sentido de que vivimos un invierno, un otoño, un verano, así tal cual. Las raíces, las hojitas se caen. Entonces no solamente nosotros los seres humanos vivimos esa temporada, sino que también la nación. Me imagino que pasa por esas temporadas. ¿Sabes que las temporadas aún de llanto y quebranto son necesarias? Cuando la semilla cae en la tierra y no tiene lágrimas, que no tiene agua, no florece. Ellas se secan y el viento se las lleva. Wow. Pero cuando hay un propósito sobre tu vida, Dios te permite sembrar, pero te permite también llorar sobre esa semilla, porque esa agua que cae sobre la semilla es la que va a hacer que germine y dé fruto. Lo que vivimos no tiene por qué amargarnos, el espíritu tiene que prepararnos para lo que viene. Wow, me dejó loca con eso. Casi que te voy a responder a través del Pastor Hugo, hija. Pastor, me gustaría que orara. Vale. Por mí, por nosotros, por el país. Padre, gracias por este extraordinario equipo, Señor, que me has dado la bendición de compartir con ellos hoy, Señor. Yo te pido que este programa, este podcast y todo lo que están haciendo llegue muy lejos, Dios, que tú le pongas conexiones y relaciones, que traiga, Señor, un crecimiento increíble, Padre. Señor, todo empieza pequeño y crece, Dios. Es la naturaleza con que tú lo creaste, Señor. Oro en esta hora por Venezuela porque creo que tienes un propósito y un plan que se está cumpliendo, Señor. Aquellas cosas que no entendemos o aquellas cosas, Señor, que a veces cuesta digerir, tú tienes control de ellas porque eres el Dios eterno y las naciones te pertenecen, Dios. Venezuela, tricolor, bendecido por Dios. Venezuela, tierra de gracia. Sea la mano del Señor siempre sobre cada venezolano y quite toda ansiedad, toda angustia, todo temor y traiga fuerza, firmeza y pasión por las grandes cosas que tú tienes para este país. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Les dejaremos las redes sociales, tanto las del Pastor, Marcha para Jesús, como las de nosotros. Atento, suscríbete, comparte, comenta, dale me gusta. Bye, bye. Hay una convocatoria del cielo a la tierra, el shofar sonando que dice iglesia despierta. Todas las naciones y pueblos son invitados. Adora, adora al Rey. El amor que Jesucristo nos ha dado, vino al mundo a morir por nuestros pecados. Hoy reina en los cielos porque ha resucitado. Por siempre. Adora, adora al Rey. Que toda criatura se postre ante su Creador. Que toda nación hoy levante alabanza a una voz. Las naciones te pertenecen, en la tierra tu gloria crece. Hoy marchamos para Jesús, no hay Dios tan grande como tú. Las naciones te pertenecen, en la tierra tu gloria crece.
Marcha para Jesús hace historia en las naciones. Hay una convocatoria del cielo a la tierra, el shofar sonando que dice iglesia despierta. Todas las naciones y pueblos son invitados. Adora, adora. Nos mueve el amor que Jesucristo nos ha dado. Vino al mundo a morir por nuestros pecados. Hoy reina en los cielos porque ha resucitado. Adora, adora al Rey. Que toda criatura se postre ante su Creador. Que toda nación hoy levante alabanza a una voz. Las naciones te pertenecen, en la tierra tu gloria crece. Hoy marchamos para Jesús. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú. Hoy cantamos aleluya, porque la tierra es tuya. Bendecimos las naciones. Las naciones te pertenecen, las naciones te pertenecen. Argentina, Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador. Las naciones te pertenecen, las naciones te pertenecen. Cuba, México, Panamá, Portugal. Las naciones te pertenecen, en la tierra tu gloria crece. Hoy marchamos para Jesús. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú. Hoy cantamos aleluya, porque la tierra es tuya. Sube tu mano arriba. Las naciones te pertenecen, las naciones te pertenecen. España, Londres, Francia, República Checa, Las naciones te pertenecen, las naciones te pertenecen. Uganda, Chile, Guatemala. Las naciones te pertenecen. Marcha para Jesús.